bienvenidos a un nuevo programa de Rostock en el día de hoy en una de nuestras sedes en el corazón de Rusafa, en la calle Tomasos, el Bukowski, el mejor rock and roll y la mejor craft beer. Hoy tenemos un programa recordando los 80 y los 90 de dos líderes, de dos grandes creadores conocidos por todos que siguen su singladura rockera. Carlos Segarra, el que tuvimos con Rebeldes 79, ahora participó con su formación habitual, con los Rebeldes, en el Estadio Ciudad de Valencia, en la Gastro League. Grabamos temas míticos de su directo, como Mediterráneo, como Vestida Azul, y la canción con la que abrimos el programa de hoy, Harley 66. También estuvo Rafa Sánchez, el cantante de La Unión, ya sin Luis Bolín, presentando nuevas canciones y recordando los grandes éxitos de La Unión. Una entrevista con él, donde repasamos su trayectoria, su pasado, pero también su presente, con temas como Vampiros y clásicos que no pueden faltar, como Vivir al Este del Edén, Tren de Largo Recorrido o Sildavia. Hoy en Rostock recordamos dos bandas muy importantes que siguen en activo de los 80 y de los 90, La Unión y Los Rebeldes, en nuestro programa. Mi sueño realidad, trabajé duro como perro y así poderla pagar. Chico, tienes que verla, ella es como aquella mujer que sin haberla probado, ya sabes que es todo un placer. Harley del 66, Harley del 66, la carretera será mi hogar. Mi Harley del 66, Harley del 66, Harley del 66, la carretera será mi hogar. Con mi Harley del 66. Está el brillo de su cromado que con cambio has de mirar. El ruido de su motor es como oír a carro ronronear. Miau, miau. Y todas las demás a su lado parecen máquinas de lavar. Pues si sabes cómo tratarla, nunca te deja mal lugar. Una Harley del 66, Harley del 66, la carretera será mi hogar. Con mi Harley del 66, Harley del 66, Harley del 66, la carretera será mi hogar. Con mi Harley del 66. Miradas cuando llevo una chica detrás,
Valencia. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contento, la verdad es que ha estado muy bien de gente, la gente muy bien, o sea que ¿qué más se puede pedir? Concierto recién terminado como nos gusta, ¿no? Como antiguamente, después testando un poquito el feedback con la gente, con el público. Yo creo que ha gustado mucho, sobre todo el hecho de que tus temas propios han calado. Pues sí, ese vampiro. Han caído vampiros, sí, Vístete Princesa, y yo creo que la gente al final, pues también es que están, yo creo, muy en la onda de lo que he venido haciendo antes con La Unión, ya que he sido co-compositor de todas las canciones de La Unión y ahora pues en solitario. Y me llena de orgullo también, pues eso, lo que tú has dicho, que la gente vibre también con canciones que no conocen mucho, ¿no? Como decía un amigo mío, canción conocida, canción aplaudida. O sea, pero en este caso, sin conocerlas, bueno, los de primera fila sí, porque les he visto cantarlas, pero el público en general pues no, creo que no tiene tanta noción como El Lobo o Sildavia, por ejemplo. Mira, pues te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Porque estábamos hablando con los compañeros de Rostock sobre esa dicotomía, ¿no? Entre El Lobo, entre Sildavia. Yo, por ejemplo, El Lobo a mí nunca me llenó, pero sin embargo Sildavia me parece una canción tan redonda que es el nombre del tour y con la que abres. Exacto, sí, es el Sildavia Tour y bueno, abro con esa canción y tal vez yo creo que Sildavia, siendo una gran canción, se vio un poco eclipsada por El Lobo, porque El Lobo la verdad es que es una canción súper atípica, se ha transformado en un himno, en un clásico y tampoco es una canción pues lo típico que tenga un estribillo muy claro, ¿no? Pero claro, salió El Lobo en marzo y el álbum en septiembre y yo creo que Sildavia quedó un poquito eclipsada, pero con el tiempo ha ido ganando adeptos y yo creo que ahora mismo está en el sitio que se le merece. Solo con poder acariciar tu esencia te estaré. Eres día y yo noche por volverte a ver. Sobre el ocaso buscándote estaré. Solo conseguir tus pasos captiva mi olfato y sé que te encontraré. Solo conseguir tus huellas, los latidos aceleran mi maltrecho corazón. Tú me salvarás del infierno. Mi mundo colapsa, siento vértigo frente al abismo que crece alrededor. En tu mundo nuevo volveré a nacer, vulnerable al cambiar la piel. Solo conseguir tus pasos que agudizan mi olfato y sé conseguir tus huellas.
no sé qué te parece, Rafa, siempre se asocia una movida que no eres de la movida. Vosotros tenéis otras tendencias, tenéis otras historias mucho más cercanas a la música más electrónica, ¿no? Sí, de hecho siempre nos hemos considerado hijos de la movida, ya que no participamos en los momentos a partir del 78 o 79 con el concierto de Canito. Yo era público, nosotros salimos en el 84 y nos consideramos, pues eso, hijos de la movida. Y obviamente lo que sí nos hemos encontrado muy solos dentro del panorama musical español, dentro de lo que se considera pop español, pop nacional, siempre pues por eso, por el utilizar muchos teclados, muchas programaciones, nos hemos visto muy alejados del sonido del resto de las bandas. Pero yo creo que eso no es malo, sino todo lo contrario, es algo que te define muy claramente dentro de un abanico musical pues tan amplio como pueda ser el abanico musical nacional. Que Vuelve el amor, por ejemplo, me parece que es desde 2003 y ya en esa época, con las redes sociales en alza, era muy complicado hacer un número uno, y la verdad es que Vuelve el amor ha sido una canción, una sorpresa, el hecho de poder crear un éxito cuando ya, por ejemplo, éramos ya mayores, ya tendríamos 40 y algo, y era muy difícil sonar en las radios, y Vuelve el amor rompió todos esos esquemas que ya estaban un poco predeterminados y se ha transformado en una de las canciones pues casi tan grandes como pueda ser El Lobo o Sildavia. Bueno, y hablamos de Vuelve el amor y hablamos de la última vez que tengo la oportunidad de ver a La Unión en vivo, fue por aquí en una ciudad dormitorio, en Mislata o en Manises, creo que hace 6 años. Se veía que no había ningún feeling, por ejemplo con Luis Bolín, pero qué curioso como ahora vienes como Rafa La Unión, como Rafa Sánchez, y he visto a la gente más enchufada, más entregada y a ti más metido. ¿Hasta qué punto te ha venido bien, Rafa, de corazón, haber salido de eso que ha sido para ti 36 años tu vida, La Unión, pero en cierto modo quizás al final un poquito un yugo que creativamente te impedía desarrollar lo que tú tenías? No ha sido tanto un yugo artístico, ¿no? Aunque sí, en los últimos 10 años con La Unión hemos sacado una canción solo, ¿no? Ya no había mucha química a la hora de la composición. Y eso al final yo creo que se acaba notando. Funcionábamos bien y yo hubiera podido seguir dentro de la banda lo mismo que ahora, pero cuando no existe ese feeling, cuando componer es algo complicado o aburrido, que es peor todavía, pues la verdad es que creo que no se está en esto como un trabajo, sino como una emoción, como una experiencia,
y ya en ese momento ya no había ningún aliciente de ese tipo. Al tocar una esquina te había visto pasar, saliste huyendo sola, sin mirar atrás, sin amor. Y yo puedo que tenga dolor. Te fuiste sin reproches en tiempo de olvidar, dejaste tu familia, sin mirar atrás, sin amor. Que sabe dónde puedes estar. Sin amor. En una esquina te había visto pasar, saliste huyendo sola, sin mirar atrás, sin amor. Yo puedo que tenga dolor, sin amor. Vamos Valencia, dame tu amor. Con el tren, alguien te oyó rezar, te fuiste con el tren, sin volver la vista atrás, sin amor. Yo puedo que tenga dolor, sin amor. Hace no mucho, el disco más vendido de la Warner era El tren de largo recorrido, ese directo de la Unión. Muchos hemos sufrido rupturas con la mítica frase que dices en Coruña de si te deja tu novia, te jodes. Te jodes, sí. ¿Hasta qué punto, Rafa, vosotros vivisteis aquello? Porque fue tremendo, ¿no? Cómo ese directo se encumbró de una manera, yo creo que marca un punto de inflexión muy grande, ¿no? Bueno, para mí personalmente fue un momento muy especial. Yo acababa de salir de drogas duras y mucha gente que lo hace, que sale, el hecho de no tener estímulos o cosas que te llenen, te hace volver a recaer, y yo salí teniendo la gira del tren de largo recorrido y salí emocionado, ¿no? De hecho, se me olvidó todo los 2 últimos años anteriores y disfruté muchísimo de la vida, de la gente, del amor, y para mí fue como volver a la vida. Eso independientemente que también con nuestro segundo álbum, pretendiendo ser más auténticos y que la gente no pensara que éramos un montaje de una discográfica, hicimos un disco muy oscuro y la verdad es que en ventas pues se notó, y luego fuimos remontando poco a poco, canción a canción, Donde estabais, luego el disco de Tentación con Vivir al este del Edén, pero realmente el punto álgido de volver a retomar los laureles de la fama fue justamente con El tren de largo recorrido. Y bueno, pues al final en una compañía de discos eres lo que vendes, y ahí volvieron a los presupuestos a estar bollantes, los viajes en primera, todo empezó a ir otra vez como te gusta, como te acostumbras a lo bueno y luego dejarlo es duro. Yo quiero reivindicar en mis años de instituto Psicofans Terolé. Psicofans Terolé es un disco experimental súper interesante, quizá no justamente tratado por la crítica. No sé qué te parece a ti, Rafa. Pues bueno, tal vez sea así, pero es que mantenerte en la cresta de la ola en el mundo del pop rock, de la música, es muy complicado, ¿no? Partiendo de la base que un adolescente lo que le encantaba un año, al año siguiente lo odia, ¿no? Entonces es muy complicado. Es un disco, yo creo, muy auténtico. También había muchas pretensiones de, sabiendo cómo funcionaba nuestro directo, intentar buscar algo más rockero, ¿no? Como fue Hermana Tierra, o África,
Y bueno, tal vez eso al final tú intentas hacer algo que es lo que a ti te apetece, pero a lo mejor tus seguidores creen que te has ido por otros derroteros, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada álbum de La Unión tiene su sentido, su momento, de la misma manera que te comentaba lo del segundo disco. El segundo disco yo creo que nos puso los pies en la tierra, nos bajó de ese fenómeno fans que te endiosa, y aunque no fue muy vendedor, yo creo que fue muy bueno a la hora de decir, bueno, estamos aquí, vamos a hacerlo bien, porque esto es una forma de vida que nos gusta. Ella es un volcán. Sabe mucho ya, un enigma oculta su mirada. A veces creo ver, a veces pienso mal. Solo ella sabe cuál es su plan. Sabes que no me convienes, mi mami no quiere verme. Eres como tú, sé lo que dice la gente, pero a mí me gusta verte sola en mi habitación. Ella es un volcán. Ella es un volcán en erupción. Ese mecenazgo de Nacho Cano y sobre todo determinados soportes más de lo que era 40, menos Radio 3, en cierto modo en aquella época os hacía ser menos guays, menos cool, y eso quizá os pasó factura, pero rápidamente pudisteis limarlo, ¿no? Eso fue, yo creo, una de las razones por la que hicimos ese segundo disco más oscuro, porque bueno, yo la verdad es que estudiando arquitectura mi radio era
Radio 3, Ordovás, el Champú Peine y Brillantina de Rafael Abitbol, era realmente donde escuchaba canciones que me gustaban. Y ser maltratado por este tipo de prensa o de radiofonía, pues nos hizo hacer ese disco. Pero yo creo que después, ya en el 87, el hecho fue nuestro primer viaje a América, nos desprejuició y de repente vimos que el mundo no se acaba en la esquina siguiente, ¿no? Sino que hay mucho mundo por delante, y eso nos quitó muchos prejuicios a nivel musical y nos hizo pensar, vamos a hacer la música que nos gusta sin pensar si le va bien al crítico de turno. Bueno, Rostock es el canal del underground, pero es que para nosotros La Unión tiene, aunque parezca muy comercial, mucho underground. Y a mí, teniendo a Rafa Sánchez aquí al lado, hay dos preguntas que son ineludibles. Con la cantidad de canciones que has facturado, me gustaría que te quedaras con alguna. Y lo más importante, en toda tu singladura, un momento, el momento que captas. Piénsalo. La canción y el momento, porque han sido millones, muchas canciones y grandes momentos. Obviamente el momento fue ser número 1 con Lobo Hombre en París, cuando habíamos movido la canción por discográficas independientes y nos dijeron que eso no tenía futuro. Por ejemplo, pues eso, llegar a número 1 en ese momento, creo que fue el momento. Y luego, ¿qué más me...? Tu canción. De todas canción. las que has creado, las que has compuesto, tú piensas, Rafa, que eres una de las personas que en este país el 90% sabe canciones que has creado tú, que eso en cierto modo tiene que henchirte de orgullo, ¿no? Por supuesto. De la que más orgulloso te sientes. Bueno, Sea voy una a comercial. serte sincero, también Lobo Hombre en París, sobre todo porque nos ha abierto muchas puertas, no solo aquí en España, sino también en Latinoamérica, y le estoy muy agradecido a esa canción. De hecho, tú, por ejemplo, a un adolescente le hablas de La Unión y no nos conoce, pero le comentas Lobo Hombre en París y sí la conoce. Es una canción que se ha hecho mucho más grande que el grupo que la creó. Entonces, vamos a ser honestos y vamos a darle el premio al Lobo Hombre en París. Y al hilo de lo que me dices, es que da igual, Rafa Sánchez La Unión, Rafa La Unión. ¿Te das cuenta cómo estaba la gente? Me doy cuenta. Es lástima que la otra parte del grupo no se diera cuenta, ¿sabes? De hecho, además se lo advertí, dije, ¿estás seguro que quieres tirar por este camino? Y el muy cabezota dijo que sí. Y creo que, como dijo un realizador de videoclip que es muy amigo, Rafa Avia, dijo, Luis se ha dado un tiro en el pie. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Yo creo que si tú ves los conciertos anteriores, cuando estando con La Unión, yo seguía igual de feliz, pero es que estaba solo en el escenario, ¿me entiendes? No tenían, por ejemplo, tengo mucha más química ahora con Mario Cea. Lo abandona, ¿eh? Bueno, porque yo tengo una banda de rock. Totalmente. Sí, no, tengo una banda buenísima. De hecho, el bajista que viene con nosotros, Adrián Bartol, es un metrónomo, o sea, sin querer herir a nadie, toca 1000 veces mejor que alguien que yo sé. Bueno, pues ha sido un placer. Como nos gusta, como antiguamente, las entrevistas después del concierto, testando un poco la química. Y nada, Rafa, pues enhorabuena, porque de corazón nos quedamos con ganas de verte en aquel concierto con una gran iniciativa que tuvo lugar en Burjasot. No pudimos llegar a tiempo, estuviste ahí con la gente de Asing Down, de Síndrome de Down, pero hoy aquí, en el Ciutat de Valencia... Pues mira, te voy a recomendar otro concierto que tengo diferente, con diferentes canciones y con diferentes arreglos, que se llama Biografía, que lo hago en teatros, sobre todo en invierno, en el cual voy por orden cronológico. O sea, la primera canción es Lobo Hombre en París, sé que si llegas tarde te la pierdes, y voy contando y cantando cómo iba cambiando mi vida canción a canción. Y yo creo, no sé si estoy aquí en septiembre, y me parece que es un Biografía. Espero que sea eso y espero verte allí. Creo que te va a gustar. Estaremos y será un placer. Yo, fijaros lo que os digo, que siempre me flipó de ese disco, del Viral del Edén, La Unión. Esa canción final, esa canción de camaradería, de fiesta. Esa canción, aparte, yo tenía el cassette, o sea, era la última y luego tocaba rebobinar. Pues sí, habla de lo que es la carretera, los pasotes y
La verdad es que solo han sido en los últimos años los que ha habido mal rollo. Yo con la Unión he crecido tanto como artista o como músico como persona, ¿sabes? Ha habido momentos gloriosos con la Unión, sobre todo en la composición, ¿no? Que de repente tocando, porque componíamos en ensayo improvisando, y ha habido momentos que dices, lo tenemos. Es una pena que al final pues los últimos años han sido terribles, pero bueno, siempre he pensado que después del disco del Mar de la Fertilidad, ahí se tenía que haber acabado la Unión. Esa sensación tenemos muchos. Sí, y ahí hubiera quedado, pero yo de todas formas, yo no me presento como la Unión, me presento como Rafa Sánchez. Creo que la Unión ha quedado ahí en su momento, a pesar de los pesares. Y aparte ya sin Mario. Y sin Mario, que era una pieza fundamental. La verdad es que Luis y Mario se llevaban muy mal, y yo ahí ejercía un poco de bisagra. Y al desaparecer Mario, bueno, pensé, le di una chance, pero no hubo química. No hubo química. Y agradecemos mucho en Rostock que Rafa Sánchez, que una leyenda, que un icono de nuestro pop, esté con Rostock. Así que Rafa, muchas gracias. Siento solo entre la gente y más en la siesta de chicas sorbetes. Ya me he perdido a mi alrededor. Hasta que una voz de amor me atenciona. Ay, ahí estabas tú, yo soy payaso. Estabas tú, yo soy payaso. Que mi copa camina hacia ti. Te propusiste media vuelta y te perdí. Corriendo y empujando hacia la puerta. Creí que la calle estaba desierta. Ay, ahí estabas tú. Ese era tú. Ahí estabas tú. Yo soy
mente. Miraba perdido a mi alrededor y hasta que una voz llamó mi atención. Y ahí estabas tú, Jesús, ahí estoy. Y ahí estabas tú, Jesús, ahí estoy. Y ahí estabas tú, Jesús, ahí estoy. Ahí estabas tú, Jesús, ahí estoy. Tengo el cuerpo empapado en sudor. Se me cae la casa encima y ya no aguanto el calor. La vida ya no es vida en la ciudad. Llegó la hora de cambiar asalto por mal. Cansado de vivir en una jaula como un animal. ¡Vamos! Quema la ropa de invierno y prepárate para viajar. Está más cerca de lo que puedas pensar. California ya no existe, tu sueño acabó, pero yo sé donde brilla el sol. Déjame llevarte este verano donde está la acción. Mediterráneo, tierra de calor. Mediterráneo, templo del sol. Mediterráneo, noches de luz y color. Ruta de calor, Mediterráneo, templo del sur, Mediterráneo, eterno verano al sur. Si buscas sensaciones, aquí hay algo realmente especial. Si quieres un paraíso, esto es lo más parecido que vas a encontrar. Si buscas algo que el dinero no pueda comprar, y si quieres ver a mezcalina nadar, mágico rincón en el planeta si quieres soñar. ¡Oh! Hablaremos en Ibiza, en Mallorca, San Luis y Mahón. Bailaremos en Valencia, Alicante y Gandía y Benidorm. Desde las Canas a Playa San Juan, cada cosa existe escalas sin stop. Ser elegidos en el templo de Dios hermano.